Perdón, profesora, yo veo que hoy se cierra la evaluación. No, no se preocupe. La evaluación, como hoy es la segunda clase, yo abro de mañana al domingo. De mañana al domingo van a tener abierto. No me preocupe. Ah, porque decía que hoy se cerraba. No, no, yo lo varío, yo lo cambio. Entonces ahí sí podemos. Bueno, gracias, No, profesora. señor. Bien. ¿Alguien se acuerda en qué quedamos la vez pasada? Lo abre mañana hasta el domingo. Porque quiero hacer un pequeño recuento, pero muy somero y muy rápido, para que retengamos. Es como muy general. Recordemos precisamente sobre las cosmovisiones que nos antecedieron, ¿ve? Y de qué se trataban Profe, esas discúlpeme. cosmovisiones. Este tema, ¿con qué fin lo vemos? Lo vemos con el fin de ver lo que traemos en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro inconsciente personal, que es todo lo que traemos, esas religiones primitivas, ese politeísmo idólatra, ese motivo religioso básico no cristiano de materia forma, esa antítesis relativa, lógica, politeísta e idólatra. Todo eso lo traemos, Profe, todo eso. discúlpame un segundito, profe. Es que hay una compañera que está intentando ingresar a la reunión, pero dice que hay que esperar que el organizador la agregue en la llamada. Ya miro, a ver. ¿Me quiere llamar? Ya, ya, creo que ya, ¿no? Gracias. Entonces, como les decía, es un repaso pero muy generalizado y muy resumido, porque estábamos hablando de que estas cosmovisiones nos antecedieron y por lo tanto en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro inconsciente personal, tenemos todo esto. ¿Con qué fin lo vemos en este caso? Con el fin de que empecemos a trabajar todo esto, porque debemos ya quitar ese lastre de nosotros y hacer lo que tengamos que hacer. Yo creo que en epistemología debieron ver cómo de verdad a través de la consejería, donde está el Espíritu Santo, ahí podemos precisamente sacar todo esto, lo podemos sacar. Y que ahorita que estamos ya en la cosmovisión bíblica, pues acogernos y entender ese propósito de Dios para el hombre, entenderlo cada día más, acercarnos más a Dios, acogerlo más, que nos dé la sabiduría y el discernimiento que viene de Él, para uno saber discernir, para saber ver lo que nos está diciendo, lo que nos está ordenando, lo que nos está ayudando a hacer, porque el Espíritu Santo nos habla al corazón. Eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Ay, ¿qué pasó acá? Bien. Ay, ¿qué pasó acá? No, 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 no. Dios, Dios, Dios. Permítanme que se me alteró aquí una cosa, pero ya miramos. No hay problema, no hay problema. Gracias, muy amables.
Ay, me va a tocar apagar esto. Bien, veíamos precisamente, y quiero detenerme aquí un poco, porque cuando veíamos a Constantino, que es el que, que desde ahí, desde que él incluyó toda esa esas culturas primitivas, politeístas, a partir de ahí se ha dado esa, esa, esa amalgama, esa fusión de creencias, ese politeísmo. Entonces él lo trajo y hoy en día estamos viviendo las consecuencias de todo eso. Por eso es que quiero hacer como una línea del tiempo de lo que hemos visto para que veamos cómo cada época en qué ha contribuido para que el motivo religioso básico cristiano se opaque, ¿ve? Todo el tiempo. Entonces eso es lo que queremos ver. Eso es lo que quiero que veamos. Entonces, decíamos, me refiero nuevamente al concepto de Weber, que es de sociología, que dice que es una ciencia que busca comprender por medio de la interpretación a la acción social para explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Es decir, que ahí estamos viendo, con lo que les acabo de decir, estamos viendo las causas de lo que puede estar sucediendo hoy en día. Estamos viendo las causas de ese humanismo secular tan fuerte que estamos viviendo. Ahí podemos ver las causas en todo lo anterior de todas estas ideologías huecas que estamos viendo y que estamos siendo espectadores de inclusive de los gobiernos. Entonces, por eso es que retomo esto. Sabemos que el objetivo de la sociología es no pretender transformar la sociedad, sino solo hacerla comprensible. Cuando la entendemos, la hacemos comprensible y nos unimos en esa comprensión para con los demás, para cada situación. El objeto de estudio obviamente son las relaciones entre los individuos dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Estas relaciones permiten la creación de la cultura y veíamos precisamente más adelante el concepto de cultura, que es muy importante, pero les mostraba yo estos tres sociólogos para ver los contrastes entre una verdadera sociología, o al menos una sociología del contexto nuestro, del contexto cristiano. Y ustedes pueden, precisamente en el libro ¿cómo es? De este, ahorita les digo, dice, entonces, Amós, él realmente es un sociólogo que realmente da solución social. ¿Cómo? Que el hombre debe volverse a Dios, porque el hombre sin Dios se sale de su madre, como dicen. Se sale, ya no tiene asidero, ¿ve? Entonces, él condenó la corrupción de las élites, la injusticia social y el ritualismo ajeno al compromiso de vida. Por eso nosotros todos podemos ser unos sociólogos en nuestro hogar, en nuestra familia, para que sepamos que podemos ejercer la sociología con los nuestros y hacerla más comprensible. Y Weber dice que la religión es la fuerza que capacita al hombre para redefinir el sentido de su vida y ser un potencial cambiante de la sociedad. Eso ahí lo dice todo. Pero vemos el contraste total de Augusto Comte, ¿no? Porque él dice que la sociedad como ciencia, cuya misión es convertirse en sustituta secular de la religión, imagínense. Él está
Él es humanismo secular 100%. Está dentro del proceso de la secularización, contrario a los dos sociólogos que acabamos de ver. Y como decíamos ahorita, sin Dios, porque dice Chesterton, dejamos de adorar a Dios, no adoramos nada, lo adoramos todo, porque sabemos que Dios nos creó con un espacio dentro de nosotros que es para Él, lo dice Agustín de Hipona. Aquí lo debemos tener. Cuando no lo tenemos, ¿qué pasa? Lo llenamos con basura. Entonces por eso es que el hombre anda perdido, anda desequilibrado, ¿ve? Y vemos el concepto de idolatría que no se ha desaparecido, al contrario, está más vigente. Veíamos entonces cómo los motivos religiosos básicos, cristianos y no cristianos, estuvieron presentes en la conformación de la cultura y de la sociedad, civilización cristiana occidental. Pero este esquema nos permite ver cómo estos motivos han creado una hegemonía sobre el mundo. O sea, que todas estos hitos históricos que les estoy mostrando, todos los acaparó, todos los permeó, tanto la antigüedad pagana, que es la mezcla de motivos no cristianos, la Edad Media, la modernidad. Y quiero ver precisamente esto, el extremo, los dos extremos del espectro, que aquí en la antigüedad vemos pagana, mezcla de motivos no cristianos, y ahorita que estamos viendo posmodernidad, la ilustración, humanismo secular, tienen diferente nombre, pero es lo mismo. O sea, ¿qué tanto hemos superado? ¿Qué tanto nos hemos dejado absorber por todos estos motivos de materia forma de los griegos? Porque eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Porque estamos viendo todos los días cómo se pierden o se habla más para convencerlo a uno qué es lo que vale, que hay un relativismo impresionante, porque hoy en día la moral es relativa, todo es relativo. Entonces hablábamos que la cultura en principio es algo bueno, porque es el mandato cultural que nos dio Dios. El mandato cultural es como cuando uno le dan algo, va a decir, enriquezca lo que le estoy entregando, ¿no es cierto? Pero porque no es más que la obediencia por parte del ser humano a enriquecer ese mandato cultural, porque fue establecido por Dios para la raza humana desde el jardín del Edén, y porque la cultura es el complemento natural a lo que nos viene dado en la naturaleza. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Pero vemos acá que o sea, la cultura puede tomar rumbos cuestionables, que es lo que nos tiene perdidos a los seres humanos también. La caída en pecado de nuestros primeros padres ha tenido unas consecuencias, porque el quehacer cultural del hombre es ambiguo, ¿ve? Es impulsado por motivaciones e intenciones pecaminosas o apóstatas contrarias a las motivaciones bíblicas. Entonces podemos ver cómo se ha degenerado esa creencia, ese motivo religioso básico cristiano. Se da origen también a las sociedades distanciadas de los ideales cristianos que guían el quehacer cultural de la humanidad, y se distorsionan y pervierten las facultades humanas, tales como la noción de libertad. Hoy en día todo es libertinaje, todo tiene que hacerlo el hombre hasta el cansancio, hasta que se vuelve una nada. Veíamos también el concepto de humanismo, porque es muy importante que tengamos presente el concepto de humanismo y cómo se va degradando en el Renacimiento el concepto de humanismo, porque sabemos que hay humanismo protestante que se da protestante, que es del Renacimiento y la Reforma protestante. Humanismo teísta, teocentrismo centrado en Dios. Pero ahí en el Renacimiento es que vemos el humanismo secular, que es modernismo, es el rechazo de lo sobrenatural, es ciencia y razón. O sea, el humanismo ateo. Antropocentrismo centrado en el hombre. Esto es importante también. Pero vamos viendo cómo se va perdiendo el verdadero concepto de humanismo, porque inicialmente significa valorar al ser y su condición humana.
en la integración de los valores humanos, pero ya pasa a ser un movimiento renacentista que retornó a la cultura grecolatina para restaurar los valores humanos. Ahí entonces ya se va perdiendo, ¿no? Porque como les decía, el Renacimiento, que está entre la Edad Media y la Edad Moderna, es una etapa transitoria, de transición, que nace precisamente en Italia, en Florencia, Italia, durante los siglos XIV al XVI. Y es una etapa transitoria, de transición, que es cuando el hombre se va a la cultura grecorromana, a la cultura de Grecia, y trae esos valores, según ellos, tradicionales. O sea, ¿qué es lo que traen? El motivo religioso básico no cristiano. Eso es lo que traen, ¿ve? Entonces, vemos que es un movimiento literario, cultural, artístico e ideológico. Integra la filosofía del humanismo. Aquí también hubo mucha obra literaria, no sé si les hablé la vez pasada, que nos está mostrando siempre, porque toda obra de arte está denunciando la realidad, tiene que estar denunciando la realidad, porque ese es el cometido, ese es como un requisito. Entonces, en la obra literaria está mostrando, por ejemplo, en la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, está mostrando cómo era la religión, cómo se interpretaba, qué había de religión, porque no había, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Nos está mostrando precisamente también la de Boccaccio, que nos muestra en el Decamerón, muestra ahí la peste negra, que es impresionante. Ese libro es impresionante porque está mostrando todo lo que sucede en los lugares donde tienen que quedarse las personas en cuarentena. Entonces suceden muchas cosas. Bien, y hay mucha literatura de esa época que podemos inclusive leer y de verdad entender mucho esa época, que es muy amplia, es muy amplia en cuanto a hechos, eventos. Entonces es importante. Entonces decía que es movimiento literario, cultural, artístico e ideológico, hasta ideológico, se dan cuenta, cae en lo ideológico. Integra la filosofía del humanismo, también ahí se empieza ya como a decaer. Creencias religiosas centradas en la ética y el avance científico, rechazan todo principio sobrenatural. Si rechazan todo principio sobrenatural, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Y un humanismo antropocéntrico, el humanismo que parcialmente se alinea al lado de la Reforma y al lado del catolicismo romano. Es decir, no estaba decidido. El humanismo no estaba decidido, estaba parcialmente, se alinea al lado de la Reforma y al lado del catolicismo romano. O sea que todavía puede ser humanismo humanismo teísta, ¿ve? Puede ser humanismo teísta, pero dése cuenta, humanismo parcialmente se alinea al lado de la Reforma y al lado del catolicismo romano, se convierte en la fuerza cultural líder en Occidente. Pero ¿qué pasa en la Ilustración? En la Ilustración rompió completamente con la fe de la Iglesia cristiana. ¿Qué pasa? Ya no, ya se consolidó, digamos. Ya dijo, no, es esto lo que yo quiero. Y cambió. Vemos entonces ya el humanismo secular moderno. ¿Qué es el humanismo secular moderno? De verdad son tantas cosas que es como si nos quisieran lavar el cerebro. Es una forma de vida que a menudo se ha malinterpretado por los que son religiosos, ¿no? Es una filosofía que se basa en la razón. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Es una filosofía que se basa en la razón y en la ciencia y en la ética, que está en la búsqueda del florecimiento humano, pero humano de humanismo. Recuerden que ya creo que les hablé de eso. Entonces, es una cosmovisión naturalista. Eso también ya nos pone alerta, porque me imagino que ustedes vieron el hombre naturalista en epistemología. Es una cosmovisión naturalista y rechaza las explicaciones sobrenaturales para el mundo y los fenómenos, ¿no? Se basa en la razón. ¿Y qué más?
y la evidencia empírica en lugar de la fe o la revelación. Ahí lo está diciendo todo, ¿no es cierto? O sea, que en el Renacimiento se apartó completamente Dios del panorama. Y ahorita que empecemos en la próxima clase de modernidad, vamos a centrarnos un poquito en esto. Por eso no quiero profundizar ahorita mucho. Entonces, vemos que es un sistema ideológico. Sabemos que lo ideológico es lo que se sale de todas las convenciones, de todos los principios y valores. Consta de una ética propia. Ética propia. ¿Quién puede crear una ética propia? Y la interpretación racional de los fenómenos naturales. Interpretación racional de los fenómenos naturales. Ahí todos los datos que tenemos aquí nos pone a pensar qué es realmente el humanismo secular. Es una filosofía que enfatiza la importancia de la razón, la ética y la justicia en lugar del dogma religioso y las creencias sobrenaturales. En la segunda mitad del siglo XX, que es la posguerra, insiste en la síntesis absoluta. Conduce a Occidente al debilitamiento del cristianismo. Recordemos la segunda mitad del siglo, que es posguerra. Recordemos que la razón estaba latente, estaba la razón muy fuerte. Ahí, por ejemplo, que la guerra que dolió tanto y dejó tanta pobreza. Entonces la gente rechaza esto porque la razón fue la que le permitió al hombre construir las armas, todo lo necesario para una guerra. ¿Ve? Y ahí está Hitler, ¿no? Vemos entonces el desarrollo de la cultura occidental. Vemos que dice, todos los motivos que confluyen en la conformación de Occidente tienen un carácter dialéctico. Creo que ya habíamos visto lo de carácter dialéctico, alguien que me diga. Pero hacemos el repaso, yo creo que no sobra. Entonces, los motivos refractarios resistentes han intentado. Motivos refractarios resistentes, ¿cuáles son? Motivo religioso, básico, no cristiano. Han intentado combinarse, mezclarse y sintetizarse, es decir, convertir en un mestizaje espiritual. Han prevalecido, ¿durante qué épocas? Mire, han prevalecido entre las opciones pagana, acuerden el mapa que les mostraba, pagana, la cristiana y la secular, o sea que en estos momentos, ¿se dan cuenta? Entonces, es una técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes pero que se busca la verdad de esas dos posiciones contrarias, de dos premisas contrarias entre sí, se busca una verdad. ¿Ve? Pero recordemos que en el mundo secular, no hay verdad absoluta. O sea que ahí es donde están viendo lo que hace la dialéctica. Entonces, es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. Miremos qué más nos dice acá. Para Hegel fue muy importante en su época porque daba solución a los problemas sociales, ¿no? Para Hegel es la evolución de la idea. Cuando no se sabe cómo solucionar algo, se va a ese pensamiento dialéctico, a ese proceso dialéctico que siempre va a dar un resultado que soluciona muchas cosas, ¿no? Aunque la dialéctica viene desde los griegos, pero Hegel sistematizó en su época. Entonces, un concepto se enfrenta a su opuesto para llegar a la síntesis. La síntesis se convierte en la verdad. Aquí vemos el ejemplo del pensamiento dialéctico, que es una triada, está compuesto por una tesis, una antítesis y una síntesis. Y aquí podemos ver el ejemplo, que es relativo. O sea que con el motivo religioso básico cristiano no se puede hacer esto, porque es absoluto. En cambio, este es relativo, porque le cabe la verdad que el hombre crea en ese momento. ¿Ve? Tesis, todas las aves vuelan. Antítesis, existen aves que no pueden volar. Puede ser. Síntesis,
La mayoría de aves pueden volar, pero hay excepciones como los pingüinos o las gallinas. Eso es relativo. ¿No es cierto? Lo decíamos, creo, la vez pasada. Porque los pingüinos saltan, vuelan, pero y las gallinas son alados. Siempre son alados y si alcanzan a volar. Es el corto alcance. Vuelan el corto alcance, pero sí vuelan. Entonces sí ve que sí es relativo. Entonces veíamos la antítesis relativa, que es el motivo religioso básico no cristiano. Es antítesis relativa, es carácter dialéctico, es antítesis teórica y abstracta, niega las experiencias sobrenaturales, parte de corrientes filosóficas y del método científico. Si ve que todo se relaciona, ahí está hablando del motivo del humanismo secular, está imbuido el humanismo secular. Actitud crítica y escéptica ante todo dogma, lo somete a análisis los dogmas, imagínense. O sea, que absolutiza lo relativo, insiste en la antítesis absoluta, insiste en opacar la antítesis absoluta, lo insiste todo el tiempo, pero no lo puede hacer. Lo permea, pero nunca lo hará desaparecer. ¿Ve? Entonces, preguntaba, ¿puede el pensamiento dialéctico eliminar toda antítesis absoluta? A ver si me la contestan hoy. ¿Puede el pensamiento dialéctico eliminar toda antítesis absoluta? ¿Quién me contesta? Lo acabo de decir, insiste en la antítesis absoluta, pero no puede, no se puede. ¿Puede el pensamiento dialéctico eliminar toda antítesis absoluta? No, una cosa es absoluto, otra cosa es relativo, y el pensamiento dialéctico es relativo. Antítesis absoluta es el motivo básico escritural de la religión cristiana, antítesis absoluta radical, establecida por la revelación divina en las palabras de Dios, establecida a través de la fe cristiana, es la relación entre la criatura y su creador, gobierna todas las expresiones temporales de la vida. Estamos gobernados por esa antítesis absoluta, ¿sí? Porque es establecida por la revelación divina en la palabra de Dios. Es establecida a través de la fe cristiana. Estamos nosotros en esta cosmovisión. Esta es la cosmovisión en la que estamos tratando de entender, de analizar, de asimilar y de verdad hacer las cosas como Dios manda. ¿Ve? Porque el mundo está lleno de cosas contrarias a la fe. Entonces, la antítesis. Desde el principio la palabra de Dios se halla en absoluta antítesis. Claro, siempre. Como decía, en la conformación de Occidente, ¿qué era lo que había? Los dos motivos, contrarios entre sí. ¿Ve? Desde el principio la palabra de Dios se halla en absoluta antítesis con toda forma de idolatría. Siempre, siempre. Al deificar lo creado, la idolatría absolutiza lo relativo y considera autosuficiente lo que no es autosuficiente. Cuando yo deifico algo, cuando endioso un cantante, un cantante es una creación de Dios, por lo tanto, lo creado por Dios no se puede idolatrar, no se puede, es al creador al que se puede idolatrar, ¿ve? Entonces, cuando yo idolatro a un cantante o a un partido de fútbol, a un equipo, estoy idolatrando o absolutizando lo relativo, ¿ve? Lo relativo, y considera autosuficiente lo que no es autosuficiente. ¿Entendieron esto o hay preguntas? Está claro. Bueno, Pues para mí. bueno, qué bueno. Entonces, vemos ya el motivo griego materia-forma, o sea, motivo religioso básico no cristiano. Estos motivos no solo sirvieron a la expansión del motivo griego básico,
No solo a eso, sino que el cristianismo en la Edad Media los coloca al servicio de la expansión del motivo básico cristiano. Si ven lo que todo esto llegó de toda esa mezcla que venía. Profe, discúlpeme la interrumpo. Dime. Su merced no está mostrando diapositivas, ¿cierto? ¿No? No, ¿Y por qué no me habían dicho? no, por eso le estoy diciendo, profe. Ay, ¿cómo así? No, ¿cómo se les ocurre? Profe, perdón, una Profesora, pregunta también sobre las profesora. diapositivas. No se encuentran qué pena que interrumpí. Buenas noches. Es que estaba mirando el sílabo y todo, pero las diapositivas tampoco se encuentran en ¿Ya? en ¿Ahora la sí lo están página. viendo? Ahora sí, profe, pero las diapositivas no las encontramos en la plataforma. Es que son tan pesadas. Yo se las mando es por correo, porque es que en la plataforma no aguanta porque son pesadas. ¿Quieren que se las mande? Sí, porfa, gracias, profe. Bueno, entonces, veíamos, ay, como así que no estaban viendo y mire todo lo que hemos dejado de ver, mire. Bueno, la clase pasada sí vieron todo, pero de todas maneras. Cuando haya una falla de esas me la dicen inmediatamente, por favor. Bien, entonces el motivo griego materia-forma. Miren, estos motivos no solo sirvieron a la expansión del motivo griego básico, oiga, la expansión del motivo griego básico, sino que el cristianismo en la Edad Media los coloca al servicio de la expansión del motivo básico cristiano. ¿Sí entienden esa mezcla que se dio en la Edad Media? Porque como en la Edad Media no había quien predicara, no había profetas, entonces todo lo que llegaba lo recibían. Por eso es que en la Edad Media se llama oscurantismo. El hombre estaba a oscuras porque no tenía a Dios. Había un teocentrismo, mejor dicho, un pseudo teocentrismo, que teocentrismo es todo centrado en Dios. Se creía que era un teocentrismo, que todo centrado en Dios, pero era mentira, porque miraban hacia arriba, pero en el corazón no había nada. Ahí pueden ver cómo se mezcla. La dialéctica de los griegos, la meta del pensamiento dialéctico de los griegos era incorporar tempranamente el cristianismo para alcanzar una síntesis superior, es decir, opacar los motivos cristianos. Una síntesis superior que concilie conceptos lógicamente opuestos a la manera de la antítesis hegeliana. ¿Se dan cuenta? Los motivos cristianos no permiten una síntesis absoluta. Traición a los motivos, sería una traición a los motivos. No permiten. Leamos Juan 1 del 1 al 3, por favor, que creo que ya podemos ir leyendo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? ¿Quién va a Él leer? estaba en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. A ver, ¿ya? Profesora, ¿escuchó al compañero? El compañero Ricardo la leyó, profe. Profesora, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo? ¿Nos estás escuchando? Sí. Porque el compañero ya leyó. Uy, pero no se escuchó casi nada. Ok, entonces voy a leerlo nuevamente, del 1 al 3, ¿cierto? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está. Gracias. Entonces, seguimos con el motivo griego materia forma. O sea, motivo religioso básico no cristiano, que no se nos olvide. Tiene que aprender a reconocer esto porque por las características que les di la vez pasada. Motivo histórico griego, materia forma diferente a los cristianos, obviamente. Ubicados en los extremos del espectro, enfrentados entre sí y en tensión permanente. Siempre son opuestos. Están en los extremos del espectro. Es como decir el día y la noche, ¿no es cierto? Enfrentados entre sí y en tensión permanente. Estos controlaron el pensamiento y la civilización griega. Claro, imagínense, ¿qué era para ellos? Para ellos no había trascendencia, ¿no? En las mismas personas se encontraban todo. Los griegos se iban, era al oráculo de Delfos, donde decía, conócete a ti mismo. Y ahí interpretaban los presagios, todo lo que ellos querían saber. Era el templo de Apolo. Y era la importancia del autoconocimiento, sí lo tenía en los griegos. Siempre buscaban autoconocerse. Por eso era que ha sido la cultura que más ha llegado al nivel de civilización, pero sin Dios. Eso hay que decirlo inmediatamente, porque esa fue una cultura muy bonita, pero sin Dios. Entonces, es la importancia del autoconocimiento, ese conócete a ti mismo, para para los visitantes duales al oráculo. Entonces, estos controlaron el pensamiento y la civilización griega. Entonces, aquí ¿qué vemos? Volvemos, deificación o divinización, conflicto irresuelto de las antiguas religiones de la naturaleza, conciencia religiosa griega. ¿Ve? Deificación o divinización al hombre. Pero recordemos que en los griegos, de las culturas primitivas o religiones primitivas, en los griegos evolucionan, porque en las culturas primitivas le atribuían alma y espíritu a la naturaleza, mientras que los griegos se lo atribuían al hombre, ¿ve? Y a muchas de las cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta. Dentro de esa edificación o divinización, ¿se podría hablar del hedonismo? No, el hedonismo es la búsqueda del placer. No, ahí no. Más adelante vamos a ver el hedonismo en posmodernidad. No es lo mismo. Deificación es atribuirle carácter divino a lo que no es divino. ¿Ve? ¿Sí entendiste? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, veamos el concepto de religión para que podamos entender algunas cosas. El concepto general de religión. Y ahí van a entender por qué los motivos, ambos son motivos religiosos básicos. ¿Por qué los dos son religiosos si uno no es cristiano? Entonces, vemos que el concepto de religión, etimológicamente hablando, viene del latín religio. O sea, dividiendo la palabra que quiere decir intensidad. Verbo ligare, ligar o amarrar. Y el sufijo ion, acción y efecto. O sea, ¿qué es la religión? Acción y efecto de ligar intensamente. ¿A qué o a quién? O sea, que cualquiera puede ser religioso. ¿No es cierto? Cualquiera puede ser religioso. Porque practica la acción y efecto de ligar intensamente, ¿qué? Un ritual, ¿ve? A una imagen, ¿ve? Yo les pregunto, ¿es lo mismo religiosidad que espiritualidad? No. No, señora. ¿Por qué?
porque ya les di la mitad de la respuesta al darles el concepto de religión. Sí, porque religión es como, o sea, como idealizar, o sea, creer en algo que no es Dios. Sí, O puede sea, ser. sí, No, puede creer, pero es falso. Es falso exacto. porque lo adora con ritos y a Dios no le gustan los sacrificios. A Dios que le gusta un corazón contrito y humillado. Eso es lo que le gusta a Dios. ¿No es cierto? O sea, profe, que el concepto de religión en el re es pues doblemente, o sea, como, Sí, claro. sí, pues lo Intensidad, que o usted sea dice, que es sí, muy la intensidad, eso. pero la espiritualidad va más allá del hacer, sino del sentir, Exactamente. del ser. En la, podemos decir que el rito es la forma y la espiritualidad del fondo, ¿ve? Porque nosotros podemos precisamente elevar nuestras manos, pero adorando a Dios, pero tenemos que tener la motivación correcta de a quién estamos adorando, ¿ve? Pero esos rituales es una falsa religión, porque los romanos precisamente, los romanos aplicaban una parafernalia en esas películas de Semana Santa, ustedes las habrán visto, una parafernalia impresionante, puro oro por todas partes, no se ve de todo, pero no hay tal adoración, ¿ve? Hay mucha forma, pero no fondo, no hay esencia, ¿ve? Una cosa es la esencia y otra cosa la apariencia. Ellos aparentaban, no eran esenciales, ¿ve? Casarroca es esencialista, ¿ve? Nos enseña que cómo adorar al Dios verdadero. Ahí no se ven rituales ni cosas por el estilo. Entonces, por Pero, eso, profe, en ese orden de ideas, estamos hablando de los romanos, pero tanto del fondo como de la forma, los judíos son así, religiosos. pues ahí sí no te sé decir exactamente. No te sé decir exactamente porque los judíos se caracterizan por la fe, los griegos por la razón. Te respondo de esa manera. Los griegos por la razón, o sea que para los griegos la razón lo es todo. Siempre está buscando por medio de la razón el conocimiento. Y eso no es así, el conocimiento no es solo razón. ¿Te das Pero, cuenta? profe, era como los fariseos, porque la forma de ellos Exactamente. era la ley, pero el fondo no era Dios. Ese ejemplo sí es, ese sí. Claro, los Okay. fariseos eran una cantidad de formas y de dichos y todo, y actitudes hipócritas. Eso lo veíamos. Y los motivos griegos de materia forma se transforman en motivos religiosos. Ahora con el concepto de religión, y mire lo que dice acá, los motivos griegos de materia forma se transforman en motivos religiosos. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Leamos Salmo 135 del 15 al 18, por favor. Los ídolos de las naciones son de plata y oro, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, oídos, pero no pueden oír, ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Ahí está. Si se dan cuenta que está la palabra ahí. En la Biblia ustedes encuentran todas las explicaciones definitivamente. Entonces el motivo griego materia forma tenía como práctica el animismo, que es del latín ánima, alma, espíritu, animar los fenómenos naturales, sociedades primitivas. Eso las sociedades primitivas. Lo divino no era una forma o personalidad concreta. Los dioses de la naturaleza eran siempre fluidos e invisibles. Mire que ahí lo está describiendo. Los objetos y las cosas eran seres vivos, animismo.
Consideran los objetos seres vivos, ¿ve? Dioses misteriosos, fuerzas vivas, todo tiene un alma, sentidos, posición ontológica, no teológica. Entonces, ahí podemos ver. Entonces, motivo griego, materia, forma. Los primeros filósofos de la naturaleza dieron prioridad religiosa al motivo materia. ¿Sí se dan cuenta? Los primeros filósofos de la naturaleza, porque ellos adoraban la naturaleza, eran panteístas, dieron prioridad religiosa al motivo materia. ¿Ve? La noción griega de Dios fue el producto de una absolutización de lo relativo. ¿Sí ven? La noción griega de Dios fue el producto de una absolutización de lo relativo. Surgió una deificación, ya sea del aspecto cultural o del aspecto del movimiento de la creación. Ahí está diciendo, surgió una deificación, ya sea del aspecto cultural o del aspecto del movimiento de la creación. ¿Ve? Siempre a los objetos los absolutizaban. ¿Ve? Estuvo así en una antítesis absoluta con la revelación de Dios en la Biblia y con Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra. Consecuentemente, no es posible una síntesis entre el motivo creación de la religión cristiana y el motivo forma materia de la religión griega. Es imposible, no es posible. Lo hemos dicho ya de varias maneras para que lo sepamos. Para los griegos el Estado era la comunidad totalitaria que hacía al hombre verdaderamente humano mediante su educación cultural. Ahí que estamos viendo, absolutizando lo relativo. Porque dice, para los griegos, el Estado era la comunidad totalitaria. Todo, ellos no necesitaban más que eso, porque hacía al hombre verdaderamente humano, mediante su educación cultural. Entonces, absolutizaban lo relativo. ¿Ve? Pensamiento dialéctico, ¿se dan cuenta? En el mundo occidental los motivos griegos siguen vivos junto con su dialéctica. Claro, lo vemos. Esta civilización no es puramente cristiana, sino producto de la mezcla de diferentes motivos. Tengamos muy en cuenta eso. Por lo tanto, los motivos paganos y seculares han ganado terreno en la civilización occidental en detrimento de los motivos cristianos. Y el motivo religioso griego de forma materia dominaba esta visión. Leamos 2 Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Amén. Y aquí vemos precisamente los motivos religiosos, imperio, poder y ley. O sea que absolutizaban el imperio, el poder y la ley. ¿Ve? Lo endiosaban. Endiosaban el imperio, el poder y la ley. ¿No ve que adoraban a todos los de una posición? Aquí estamos precisamente viendo cómo divinizaban al hombre. El motivo que Roma heredó de Grecia y perfeccionó es el motivo del imperio. Roma lo heredó de Grecia y lo perfeccionó, que el motivo del imperio. En la Edad Media se cristianizó o revistió de formas cristianas el motivo del imperio, oiga, dándole un idolátrico carácter absoluto. La consecuencia de absolutizar idolátricamente el motivo de la ley es la opresión y el legalismo extremo. Si se da cuenta a qué se llega con el absolutizar idolátricamente algo, se llega a la opresión y el legalismo extremo. Ahí son los perdón, profe, como cuando los romanos decían que César, que era el Estado, era Dios. Exactamente, el César. Al César lo que es del César. Pero era que le hacían venias sí, al César. Y tenían que adorarlo, Muy bien, gracias por acordarme de lo del César. Claro, entonces mire, la consecuencia de absolutizar idolátricamente, o sea, que los absolutizaba idolátricamente,
porque es el motivo de la ley. Es la opresión y el legalismo extremo. Ustedes no ven en una dictadura, porque es una dictadura es compuesta de ideologías, de absolutizaciones idolátricas. Entonces, que llega al fanatismo, porque eso, realmente y ese es el peligro. ese poder, exactamente ese poder y esa ley enajena tanto que lo convierten prácticamente en una religión, se vuelven fanáticos. Sí, porque las personas que están con el dictador se hacen matar, porque le creen más a él que no basarse en los principios y valores absolutos judeocristianos. Ya el hombre tiende a sacarlos del panorama, imagínense. Entonces, vemos que los motivos religiosos, imperio, poder y ley, porque Nietzsche, este escritor, filósofo alemán, exaltó el motivo del poder en su obra, o sea que él cayó en esto, porque Nietzsche habla de Dios en algunos apartes muy bonito, pero se perdió. Ahí sí cabe el cuento. Dios ilumina a todos los hombres Dios los ilumina y les da la gracia a todos. Pero el hombre abusa, le recibe a Dios la gracia, le recibe a Dios le recibe a Dios todo, pero lo lleva a los extremos, lo absolutiza. Y eso fue lo que hizo Nietzsche, y lo hicieron muchos que vamos a ver. El motivo poder que acompaña al del imperio es sacralizado, eso es otro término, sacralizado en la modernidad con nefastas consecuencias políticas por este filósofo alemán. ¿Sí ve? Él murió loco en un manicomio, siendo un hombre tan inteligente. ¿Ve? En el campo de la filosofía y aludido por el médico y psicoterapeuta austriaco Alfred Adler como la voluntad de poder que subyace en la psicología humana. Quiere decir que la voluntad de poder en el hombre lo hace todo, no necesita más. Él por sí mismo puede hacerlo todo, no necesita de nada ni de nadie más. Vemos entonces aquí el ateísmo y el panteísmo. El panteísmo es la actitud en la que cae automáticamente la mente humana cuando se abandona a sí misma. C.S. Lewis, claro, ahí está. Es que cuando estamos separados de Dios pasan muchas cosas, todas malas. ¿Se acuerdan cuando decíamos ahorita que no dejamos de adorar a Dios, no adoramos nada y resultamos adorándolo todo? Las expresiones modernas, escuchen esto, que me parece que huele a evaluación. Las expresiones modernas que identifican como producto de los motivos griegos son el ateísmo y el panteísmo. Además, el naturalismo científico, el moderno materialismo filosófico y la ciencia en un universo eterno. Profe, un comentario. Estamos hablando que igual el ser humano buscaba alejarse de Dios o buscaba que era el hombre, el poder, el Estado, pero esto va en contraposición a lo que hablábamos del oscurantismo, que quedaba sin nada. O sea, el oscurantismo negaba a Dios de alguna u otra manera, pero igual no le daba una opción ni de poder, ni de Estado, ni de nada. Estos son dos corrientes totalmente diferentes, ¿cierto? Hay mucho ruido y no te entendí alguna parte. ¿Me la puedes decir más concreta? Sí, señora, el oscurantismo que niega absolutamente a Dios, pero que deja sin algo importante, sin algo para qué creer, es totalmente diferente a esto que lo que pone a creer en el Estado y el gobierno, y son dos corrientes totalmente diferentes, ¿cierto? Pues el oscurantismo, o sea, teocentrismo, el teocentrismo que se dio en la Edad Media, teocentrismo es todo centrado en Dios, y lo había, pero era falso, era un pseudo teocentrismo, porque lo que les decía ahorita,
Estaban mirando, ustedes van a ver en las pinturas que los ojos son elevados o agachados en actitud de humildad, pero en el corazón no hay nada. O sea que no había relación con Dios, no había relación con Dios, sino que era como por cumplir. Y eso lo hacemos hoy en día. ¿Cuántas personas hasta van a la iglesia cristiana, pero no han entendido? Es como cuando uno va madurando y va entendiendo y se va comprometiendo. Entonces, pues, uno no va a vetar eso, siempre y cuando esté atento a que debo crecer. Entonces, uno se proporciona eso y cada día, por ejemplo, ustedes, ¿qué están haciendo? Están aprendiendo para comprometerse más, para entender las cosas de Dios, y asimismo reciben las bendiciones, porque así es Dios. Profe, ¿Sí? una pregunta respecto a lo que decía Carlos. Si estoy equivocada, por favor, le pido me corrija. Cuando sale el oscurantismo, se dice que es oscurantismo porque no hubo palabra a la luz. Sí. Es decir, la palabra de Dios no estaba al acceso de nadie. Solamente del Estado, que en ese momento era la Iglesia católica. Entonces, volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando hace un momento. Sí, sí. Es la ley, es el Estado, es la forma. Entonces, sí, ahí está la Iglesia Católica en ese momento controlando completamente toda la información. Al controlar toda la información, pues no hay luz porque la palabra está escondida para absolutamente todo el mundo. Y eso se ve en infinidad de libros. En el nombre de la rosa muestra todo eso palpable. Y además, que estaba gobernada por la iglesia, pero ahí precisamente es en la época del papado, que fue de desastroso porque los papas convivían con las hijas, los hermanos, había una cantidad de ¿cómo se dice? Lo peor se vivía precisamente, porque lo gobernaba la iglesia, ¿ve? Ahí en los Borgia se ve todo eso, la era papal, que fue horrible. Entonces lo que ustedes dicen está muy bien, claro que sí. A veces uno no se va muy allá porque pues no tiene tiempo o no está dentro de los parámetros dados para uno ir hasta allá, pero me parece muy interesante la participación de ustedes. Muchas gracias. Pasamos entonces al símbolo. ¿Por qué debemos ver el símbolo? Porque vemos que todo lo de Dios es simbólico. De lo contrario, deja de ser religioso. Entonces, símbolo es una unidad que presupone una escisión. Eugenio Trías lo dice. Quiere decir que siempre el símbolo tiene dos elementos, que es el material y el inmaterial. ¿Ve? Entonces, cuando yo lanzo esa parte material, se une con el inmaterial. ¿Ve? Por ejemplo, mire, material, parte simbolizante, y la inmaterial a la que la parte material nos remite, lo simbolizado. Y demos el ejemplo. Yo les pregunto, si nosotros somos materia, obviamente, ¿no es cierto? Todos tenemos materia. Entonces, ¿dónde está la forma en nosotros? ¿Quién me contesta esa pregunta? En el espíritu. Sí, señora. Claro, eso es lo que nos da vida. Y cómo recibimos y alimentamos el espíritu. Por eso es que el que está muerto espiritual no siente nada de eso, que todavía está en la caída de nuestros primeros padres. Entonces, demos otros ejemplos. El agua bautismal y el pan y el vino de la cena del Señor son la parte material, ¿no es cierto? Material y palpable, ¿no es cierto? Son simbolizantes, pero apuntan a Cristo. ¿Sí ve? Ahí anteriormente los novios compraban una cadena que tenía
una cara, pero la cara era dividida en dos medias caras. Y la novia tenía una media cara y el novio la otra media. Eso me sirve para ver qué es un símbolo, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa ahí? Ahí era un material, es la parte simbolizante, o sea, la cadena, la cara, el rostro, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la inmaterial a la que la parte material nos remite lo simbolizado? El amor de ellos dos. ¿Se ve? ¿Sí ve? Por eso es que el símbolo a veces es tan difícil de entender, porque tiene un proceso sígnico muy fuerte. ¿Ve? Entonces, veamos. Entonces, agua bautismal y el pan y el vino de la cena del Señor son la parte material y palpable. Son simbolizantes, apuntan a Cristo. Mateo 26, 29. Dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ahí está, claro. El agua, el pan y el vino simbolizan la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero de esa manera es que nosotros nos unimos a Él. ¿Ve? Ese es lo material, es la parte simbolizante, pero lo inmaterial es con lo que nos conectamos, a la que la parte material nos remite, lo simbolizado, o sea, nos unimos a Cristo. Por eso es que la cena es tan sagrada, la cena es tan de tanto respeto, y a veces no respetamos, porque es la unión con Cristo, es cuando sentimos la presencia de Cristo. Veamos este esquema donde estamos viendo qué es el mundo natural y qué es el mundo sobrenatural. Aquí es donde van a entender por qué los motivos siempre son religiosos. Acuérdense del concepto de religión. Pero aquí estamos viendo que abajo del mundo natural, para llegar al símbolo, tengo que pasar de un nivel denotativo, o sea, el significado de las palabras, al nivel connotativo, que es la carga significativa que le damos a la palabra. De ahí se pasa a lo subliminal, y de lo subliminal a lo simbólico. Eso, por ejemplo, cuando decimos que una rosa representa el amor, es porque yo tengo que pasar de ese nivel denotativo. ¿Qué significa una rosa? Pues digo, eso es una flor muy bonita, pero cuando lo cargo con el nivel connotativo, veo que tiene olor, que gusta, que transmite un mensaje, ¿ve? Y se puede llegar a lo subliminal y a lo simbólico. Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que el mundo sobrenatural se divide en dos, y como lo pueden ver, aquí abajo los ángeles caídos, la antítesis relativa. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está absolutizando lo relativo. Aquí pasa de lo natural a este mundo, pero inicial, donde están los ángeles caídos. ¿Ve? Sabemos que el hombre a veces busca llegar a esta subliminal, que es por debajo de la línea, por medio de sensaciones artificiales, y eso ya lo debemos saber, ¿no? El hombre busca esto. ¿Y qué es lo que le pasa al hombre cuando busca esto? Acuérdense, él es buscando sentir algo, ¿ve? Pero eso es relativo, eso es temporal, si es que lo logra, ¿no es cierto? Pero, y es muy fácil llegar ahí para el hombre, ¿ve? Pero para llegar a Jesucristo, ahí podemos ver que el camino se angosta, porque Jesucristo es la luz, la esencia, la antítesis absoluta. Vamos a leer Mateo 7 del 13 al 14 para que veamos qué es lo que nos dice este cuadro. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Ya? Amén.
claro, son pocos los que la encuentran, porque si ve que se angosta, cambio a este mundo cualquiera puede entrar, ¿ve? Pero ¿con qué se encuentra ahí? ¿Con qué se encuentra? Con los ángeles caídos, demonios, ¿ve? Que es la antítesis relativa. ¿Por qué? ¿Por qué es antítesis relativa? Porque se relativiza lo absoluto. Ahí está relativizando lo absoluto, que se está metiendo a donde no le corresponde. Motivo religioso básico cristiano: creación, caída y redención. Carácter absoluto: el origen y la unidad religiosa radical. Y el motivo religioso básico no cristiano: materia, forma, idólatra. Absolutiza lo relativo y deifica a la criatura. Vemos este otro cuadro donde vemos que nosotros somos seres tripartitas o tricótomos, ¿no es cierto? Estamos viendo al hombre tridimensional, porque así lo vemos en el contexto cristiano. Está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Pero entonces, miremos al otro extremo, que está la existencia. Y al otro extremo hacia abajo es la esencia. Existencia, parte esencial e irrenunciable de nuestra identidad y condición humana. El cuerpo, cubierta externa del alma, parte material, vehículo de expresión del ser. Pero el alma contiene la mente, las emociones y la voluntad, o sea, la mente, la razón y la moral. ¿Y qué pasa con estas realidades? La mente, emociones y voluntad. Son realidades trascendentes que proceden de Dios y apuntan a Dios. ¿Por qué? Porque se dice que en el alma se cocina lo bueno y lo malo. ¿Por qué se dirá eso? Porque depende cómo manejo yo mi mente, cómo manejo yo mis emociones y cómo manejo mi voluntad. Dios nos dio dos cualidades muy importantes, que es la mente, o sea, la razón, el pensamiento, la razón, y la voluntad. Pongan atención, la mente o la razón es finita, mientras la voluntad es infinita. Y sabe que por eso el hombre no se puede dejar llevar por su voluntad. Cuando piensa, la mente se frena y frena la voluntad. Entonces, ¿por qué nos dejamos llevar a veces si Dios nos dio esa mente? Cuando dice en Mateo 22 del 36 al 40, ama a tu Dios con toda tu mente. O sea, que ¿para qué la tenemos? Para utilizarla. Pensar. Pienso. Debo pensar en qué quiero hacer. ¿Qué me va a beneficiar el hacer lo que mi mente me está diciendo que debo hacer, o que mi voluntad me está diciendo que debo hacer? ¿Qué me va a traer de beneficios? ¿En qué me va a perjudicar? Eso ya es pensar, ¿no es cierto? Eso ya es pensar. Entonces, no se justifica que diga y volví caí, pues no está utilizando la mente. Eso quiere decir que a Dios le gusta que pensemos. No más todo lo de la fe parte de lo subjetivo, con puntos de apoyo objetivos. O sea, que uno no se puede quedar, no más inclusive en la revelación, quedarse así como elevado, porque los pentecostales unitarios hacen eso, aunque hay trinitarios. Entonces, ¿sí ve? Entonces, realidades trascendentes que proceden de Dios y apuntan a Dios. O sea, que estas realidades tú las puedes manejar de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo al crecimiento espiritual que tienes, de acuerdo a todo eso. Porque si tú utilizas la mente para quedarte en todo lo que está de moda, en todo lo que está en tendencia, porque ahora dicen es tendencia, todo, ¿qué pasa? Te vas hacia lo material, hacia el existencialismo, porque te vas a cuestionar todo lo que existe y llegas a lo material, ¿ve? Pero si tú cultivas el alma para llegar al espíritu, ¿qué vas a recibir?
ese autoconocimiento, porque el espíritu te conecta con la conciencia. Dice autoconocimiento, consciente de su propia motivación religiosa. Entonces imagínense, y llegar a la esencia. La esencia del hombre es el fundamento y el objeto de la religión. Leamos 1 de Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Sí entendieron este cuadro? ¿O hay alguna pregunta o algún aporte? Bueno, entonces podemos continuar. Ahora pasamos al motivo cristiano: creación, caída y redención. ¡Qué belleza! ¿Cosmovisión qué? Bíblica. ¿Ve? Segundo motivo básico que conformó el desarrollo de la cultura de Occidente de creación, caída y redención a través de Jesucristo en la comunión con el Espíritu Santo. Oigan, ¿será que se le parece a lo que estábamos hablando de los griegos? Para nada. A través de su integridad, que abarca todas las cosas creadas, oiga, a través de su integridad, que cuando abarca todas las cosas creadas, y de su radicalidad que penetra la raíz de la realidad creada, que esa belleza, eso para que los griegos lo tengan se necesita. El motivo de la creación se da a conocer como auténtica palabra, revelación divina. El motivo de la creación se da a conocer como auténtica palabra, revelación divina. Acuérdense que todo fue hecho por la palabra. ¿Ve? Dios, el creador, se revela como el origen absoluto, completo e integral de todas las cosas. Ningún poder igualmente original se sostiene ante él. ¿Ah? Ningún poder igualmente original se sostiene ante él. O sea que es único, absoluto. Eso es ser absoluto, único, único. ¿Ve? Se vale por sí mismo. No, mejor dicho, el absoluto son muchas palabras, pero no hay, en el mundo temporal no hay absolutos. O sea que el absolutamente otro es Dios, Jesucristo de Nazaret. De este se derivan los aspectos más relevantes que proceden de la antítesis radical entre motivo religioso básico cristiano y el motivo religioso básico griego de materia-forma. Ahí hasta ellos mismos lo dicen, mire. El primer contraste entre el motivo creación, antítesis radical, y el motivo griego básico en materia-forma consiste en que ¿qué? En consecuencia, el motivo materia-forma determina que la filosofía griega no podía hablar de una creación real. Salmo 19:1, que es una belleza el Salmo 19, del 1 al 2 por ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión proclama la obra de sus manos. Qué belleza. Uno mira el firmamento y lo que dice ese salmo lo pone a uno a pensar. Es hermoso, es hermosa la creación, porque es perfecta, ¿no? Motivo cristiano, creación. La naturaleza no fue creada para que el ser humano se conformara a ella, como lo hacen los animales. Todo fue frustrado por la caída que afectó al ser humano como un ser caído y a la naturaleza. Para el motivo creación, la naturaleza fue creada por Dios para que convergiera en el ser humano. Leamos Génesis 1 del 26 al 28, 3:6 y Romanos 1 del 19 al 20. Vamos a ver, bien juiciosos, me leen rápido. Génesis 1 del 26 al 28. Y dijo
hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahí está. Y Romanos 1 del 19 al 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí tiene. Qué hermoso esa palabra. Entonces, vemos esta creación tan hermosa. Mire, para bien y para mal, la naturaleza puede orientar al ser humano en su búsqueda de la verdad. Oigan esto. Pero también puede extraviarlo. ¿Qué pasa con el hombre natural? Se extravió. ¿Sí ve? Para bien y para mal, la naturaleza puede orientar al ser humano. ¿Quién tiene algún radio encendido? Para bien y para mal, la naturaleza puede orientar al ser humano en su búsqueda de la verdad. Claro. Pero también puede extraviarlo, según el motivo religioso que lo impulse. La verdad no se encuentra en la naturaleza, sino siempre más allá de ella. Porque buscarlo en la naturaleza es panteísmo. Es más allá, es trascendente. A eso se refiere. ¿Ve? Y así como Dios es el origen de toda la realidad creada, así la plenitud de la existencia temporal fue concentrada en ese origen en el corazón del hombre antes de la caída en pecado. La forma pura era la mente divina. De acuerdo con su orden creado, Jehová es reflejado criaturalmente en el corazón, alma o espíritu del hombre. ¡Qué belleza! De acuerdo con su orden creado, Jehová es reflejado criaturalmente en el corazón, alma o espíritu del hombre. Lo que les decía de San Agustín. ¡Qué belleza! Y aquí vemos que la gracia es para todos. La gracia común, lo que Dios da a todas las personas independiente de su fe. ¿No es generoso Dios? Ave María. Su gracia común refrena los efectos del pecado y restringe la demonización universal del hombre caído. La gracia de Dios, para que algunos autores de la modernidad que digan que no necesitan de la gracia. Su gracia común refrena los efectos del pecado y restringe la demonización universal del hombre caído. Dios sostiene el mundo caído a través de su gracia común. Esto es la gracia, la demonización dada a la comunidad de la humanidad como tal, sin distinción entre personas regeneradas y apóstatas. Dios es muy generoso, definitivamente. Uy. Y aquí pasamos al último tema, que es la soberanía de las esferas. Ustedes saben que es un símil. Un símil es cuando vemos en dos objetos características similares y tratamos de verlas y compararlas, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver en la soberanía de las esferas un símil para demostrar la soberanía de las esferas difundida en los Países Bajos a principios del siglo XX por el doctor Abraham Kuyper y posteriormente por el filósofo holandés Herman Dojeuwer. Estudia la revelación divina. Ya vamos a mirarla. Alternativa a la visión del mundo del eclesiasticismo y el secularismo. Oigan, qué cosa tan bonita es esto. Vemos, la realidad creada se compara con un prisma que difracta la luz originalmente blanca en todos los colores que la componen. Estos aspectos rompen la unidad radical espiritual y religiosa de la creación en una riqueza de colores. Entonces, aquí sí lo podemos explicar, miren. Este es un prisma.
Un prisma lo utilizan mucho en física, ¿no? Pero están comparando la palabra de Dios, la creación de Dios con un prisma, que el rayo luminoso que entra por aquí y se refracta en muchísimos colores como el arco iris, ¿no es cierto? Difracta luz blanca, realidad creada. Es decir, esta es la realidad creada. Y el espectro de colores son las modalidades o aspectos o modos de ser en el orden temporal. Es decir, que todos los aspectos de la realidad, modos o aspectos de la realidad, tienen que ser vistos desde la creación. No ellos solos aquí como en modalidades o aspectos aparte de la creación, que viene a ser acá, el rayo luminoso. Yo tengo que partir que todo lo que yo tengo aquí, todas esas modalidades o aspectos o modos de ser en el orden temporal, provienen de acá. Por lo tanto, yo no puedo tomar nada de estas modalidades o aspectos o modos de ser en el orden temporal sin tener a Dios presente, sin tener a Dios que es el que me sostiene. Color o aspecto o difracción del blanco original. Este es el prisma transparente. ¿Entendieron ahí o doy otra explicación? Entonces, digo, rayo luminoso, difracta la luz blanca, o sea, que es la realidad creada. Este rayo luminoso es la creación, el creador, pero cuando crea la realidad se difracta y se ven y trae ese espectro de colores, esas modalidades o aspectos o modos de ser en el orden temporal, color, aspecto o difracción del blanco original. Es un aporte de la tradición reformada a la cosmovisión cristiana protestante evangélica, surgida de los motivos cristianos básicos. Cada color representa un aspecto de la vida, oiga, un aspecto de la vida humana en sus relaciones con la naturaleza. ¿Sí están entendiendo desde esa perspectiva? Cada color representa un aspecto de la vida humana en sus relaciones con la naturaleza, la cultura y la sociedad. Entonces, que aquí de pronto la podemos explicar un poco mejor. Miren, la soberanía de las esferas es la autoridad soberana de Dios, es lo que garantiza la soberanía de las esferas. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Es lo que permite a los cristianos tener una visión integral de la realidad. Si nosotros partimos de esos aspectos o modos de la realidad sin Dios, miren, es lo que, porque ellos partiendo de la creación, es lo que permite a los cristianos tener una visión integral de la realidad. Y ahorita lo vamos a ver en ejemplos prácticos. Es la idea de que cada aspecto de la realidad creada tiene su propio significado, leyes y origen y no puede ser reducido a otro. ¿Sí ve cuando se sale? Cuando yo, por ejemplo, soy matemática y no parto de que la matemática viene de la creación, de la creación de Dios, sino que tomo la matemática y se pierde. Porque los matemáticos llegan al momento en que se pierden, ¿no? Cuando es pura matemática, cuando solo matemática, solo razón, se pierde. Absolutizar un aspecto de la realidad limita nuestro conocimiento de la realidad, conduce a una visión falsa de la realidad, nos impide comprender otros aspectos de la realidad. Creación, motivo escritural de la religión cristiana, libera nuestra visión de la realidad de los falsos perjuicios que nos imponen los motivos básicos idólatras. Entonces miren todo lo que estamos diciendo. Ahora doy un ejemplo ya muy específico. Cuando, por ejemplo, en el aspecto histórico, ¿no es cierto? La historia. Cuando cojo la historia,
y la trabajo según mi propia conveniencia, sin partir de la creación. Se convierte en historicismo. Acuérdese que les he dicho la palabra terminada en ismo. En ismo tiene unas connotaciones idólatras. Entonces, lo histórico lo convierto en historicismo. ¿Y qué es el historicismo? Es una corriente de pensamiento que considera toda la realidad. Toda la vida está capturada en el influjo del desarrollo histórico. ¿Sí ve? No ponen a Dios, no toman a Dios, no toman la creación. Dice, está capturada en el influjo del desarrollo histórico. O sea que la historia va y viene sola. No, empezando, ¿cuándo inicia la historia? ¿Cuándo inicia la verdadera historia? Con el nacimiento de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. ¿Cómo va a tomar uno la historia sin tener ese principio? No sabe de valores eternos porque lo hace según su propia conveniencia, según sus ideas. Por eso se llama ideología. Esto, historicismo, es una ideología porque la crea el hombre saliéndose de los parámetros de convivencia, de los parámetros y de los principios universales absolutos. Se está saliendo. Entonces, por eso dice, historicismo es una corriente de pensamiento que considera toda la realidad. Toda la vida está capturada en el influjo del desarrollo histórico. Solito. No sabe de valores eternos. Aspecto absolutizado. Lo histórico ha sido absolutizado. Visión idólatra de la realidad. No hay una visión integral de la realidad. Visión idólatra de la realidad porque no hay una visión integral de la realidad. Cree que toda la realidad se mueve y desarrolla históricamente. Vuelvo y digo. Daniel 2:21, por favor. Ay, ¿quién va a leer? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno. Daniel 2:21. Describe a Dios como el soberano sobre el tiempo y los reinos, cambiando épocas, estableciendo y destruyendo reyes. Ahí está, muy bonito, muy pertinente esa palabra, ¿no? Y vemos qué pasa con la ciencia cuando no estamos de la mano de Dios. ¿Qué pasa con la ciencia cuando no partimos de la creación? Ahí sí que se pierde el hombre. Porque la ciencia solo puede producir conocimiento de la realidad a través del análisis teórico, absolutizado. ¿Ve? Solo a partir del análisis teórico, o sea, absolutiza la ciencia. Al absolutizar un aspecto de la realidad creada, no se comprende ningún aspecto de su carácter interno, no se comprende. Al absolutizar un aspecto de la realidad creada, no se comprende ningún aspecto de su carácter interno. Es decir, queda cojo, no profundiza, no se conoce el carácter interno. Motivo básico idólatra que se apodera de nuestro pensamiento. ¿Ve? ¿Y ahí qué puede pasar? Imagínense, se apodera de nuestro pensamiento. No nos enseña nada concerniente a la más profunda unidad u origen de estos aspectos. Ahí podemos ver entonces cómo la ciencia también, todos los aspectos o modos de la realidad creada tienen que partir de esa creación, puesto que al llamarnos a conocer a Dios y a nosotros mismos nos impulsa a enfocar todo lo que sea relativo hacia el fundamento absoluto y origen de las cosas. Lucas 9:50, y ya estamos que terminamos. Lucas 9:50. Dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ah, claro, ahí está. Y vemos una pregunta que debemos hacernos todo el tiempo. ¿Es la religión cristiana significativa solo para nuestra vida de fe y no para nuestra visión de la realidad?
¿Qué opinan de esa pregunta? ¿Qué dicen? No, profe, pues la religión cristiana es significativa también para nuestra visión de la realidad, no solamente por la fe. Claro, sí señora. Porque si no, viviríamos en otro mundo sabiendo que estamos acá. Exactamente, uno tiene que tener de alguna manera los pies sobre la tierra para poder ver y poner en práctica lo que Dios nos enseña, porque no podemos andar elevándonos y perder, como dicen, la visión. La religión cristiana es una levadura que permea toda nuestra vida y pensamiento, o no es más que una teoría que no logra tocarnos internamente. Mateo 24:14 y terminamos, creo. A ver, ¿quién va a leer la Mateo 24:14? Acá lo tengo, profe. Bueno. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Bueno, creo que hemos terminado este tema.